Guatevisión presenta. Estamos nuevamente en Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Soy Alberto Toro Bielma. Comenzamos. Guatemala no se detiene. El torneo de las inversiones ya comenzó, pero Guatemala va perdiendo su partido en busca de atraer más empresas extranjeras al país. ¿Qué nos falta para remontar el marcador? La India y Costa Rica son países que están en ventaja en este campeonato de inversiones. Para hablarte de esto con más detalles, nos metimos a un juego de estrategia con ayuda de la realidad virtual. Un experto nos detalla a contrarreloj los incentivos que debería ofrecer nuestro país al inversionista. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Vaya que a veces la realidad sí supera a la ficción, ¿no? Pero en la emisión de hoy, gracias a la tecnología, le sacaremos provecho a lo fantasioso para analizar nuestra dura e impactante realidad. Y es que la mente tiene un poder increíble. Cierra los ojos e imagina que entrarás a un juego épico de estrategia cuyo principal objetivo es descubrir y adquirir nuevas tierras mediante el intercambio de recursos y acordar beneficios para desarrollar tu propio pueblo. Pero no todo es fácil. Deberás pasar por varias etapas y hasta sufrir ciertos contratiempos que pondrán en peligro la construcción de tu nación y su desarrollo próspero. ¿Te suena familiar? Pues esta es una situación que se vive también en la realidad, y es que muchas empresas extranjeras están interesadas en instalarse en nuestro país, pero no siempre le estamos dando las facilidades necesarias ni incentivos atractivos para quedarse. Por lo tanto, deciden hacerlo en países vecinos como Panamá o Costa Rica, e incluso en otros más lejanos como la India. Actualmente Guatemala tiene desventaja en el juego y aún tiene muchos retos por superar y recursos que conseguir para ser campeón, para cumplir así con su objetivo principal: cambiar la forma de instalar empresas en el país en beneficio de todos. ¿Hay forma de catapultar a Guatemala en este torneo? Bienvenido a tu nueva vida virtual durante los próximos 45 minutos. Veamos la primera parte de nuestro reportaje de la semana con Jimena Santiago. Los recursos son elementos fundamentales del juego de estrategia que tenemos aquí, que de cierta forma representan la dinámica de tres países que nos permitirán comprender cómo se está jugando el torneo de inversiones en el mundo y saber en qué posición se encuentra Guatemala. Estos son la India, representado con el color naranja, Costa Rica con el rojo y por supuesto Guatemala de azul. Para situar a cada uno de ellos, es importante comprender que durante el año financiero 2022 a 2023, la India registró 71,000 millones de dólares en inversión extranjera, mientras que Costa Rica 2,691 millones de dólares. Esta cifra corresponde de enero a septiembre del 2023. Por último, y durante ese mismo plazo, Guatemala contabilizó 1,136 millones de inversión extranjera directa. Guatemala cuenta con un par de recursos que le han permitido registrar esta cifra. Quisiera saber cuáles son los incentivos que ofrece Guatemala para los inversionistas. Guatemala ha dependido mucho de lo que son los incentivos de zona franca y lo que es la suspensión temporal de impuestos de importación. Estos incentivos, aunque han sido muy efectivos hasta la fecha, también diríamos que necesitan complementarse con más incentivos.
para empezar. Y segundo, también tienen que irse adaptando dependiendo del tipo de inversiones que queramos ir atrayendo. Si bien estos han sido eficientes, también son limitados. Guatemala tiene la capacidad de mejorar la estrategia que implementa, impulsando los recursos que ya tiene. ¿Cuál es el recurso más importante de Guatemala? La mano de obra. Entonces lo que tenemos que ver es cómo facilitamos y reducimos el costo de contratación y de administración del personal, por un lado. Y por otro lado, tenemos que ver cómo incentivamos también la investigación e innovación desde Guatemala. No que nos la traigan, solo ensamblamos y exportamos, sino que también que se creen nuevos proyectos aquí desde Guatemala. Ese creo que es el tipo de incentivos hacia los cuales es importante seguir avanzando. Una empresa de manufactura proveniente de Chile que lleva 6 meses de producción en Guatemala ha identificado el potencial de la mano de obra que existe en nuestro país. La elección fue Guatemala, consideramos que nos presentaba bastantes beneficios para los inversionistas extranjeros, nos interesó los beneficios que tenía para estar en zona franca y además de eso creemos que es un país que está en crecimiento, tiene una población importante, mucho mayor que el resto de los países. Por el tipo de maquinaria que tenemos, que es maquinaria automatizada, los operarios que trabajan las máquinas tienen que ser capacitados y volverse especialistas. Hemos encontrado una muy buena recepción de toda la gente que trabaja en máquina, que son todos de Guatemala. Están bastante contentos con todo el sistema que se les ha capacitado y ven diferencias en las experiencias que ellos han tenido anteriormente. Lo ven como un beneficio, lo ven como una mejora en relación a las experiencias previas que tenían. La India y Costa Rica le llevan cierta ventaja a Guatemala. ¿Cómo hacemos para alcanzarlos? La respuesta está en los recursos. Guatemala cuenta con estos, en comparación con la India. Entonces, en este torneo de inversiones, ¿es positivo o negativo que Guatemala tenga menos cartas? Y es que imitar a otros no está mal, siempre y cuando sea para encaminarnos hacia la meta y conseguir el éxito. Existen países en los que sí se le están dando a las empresas extranjeras las garantías e incentivos que requieren y con las que se sienten más cómodas. ¿Por qué Guatemala aún está estancada en este aspecto y cuál es la ruta a seguir? Vamos a verlo con este ejemplo. En este torneo, la India cuenta con más tarjetas, ofrece más recursos para los inversionistas. Analicemos los incentivos que están catapultando al país asiático. Hay otras cosas mucho más agresivas e interesantes que uno voltea a ver, por ejemplo, en el caso de India, en donde para poder atraer algunas de las empresas más grandes de tecnología, han realizado las discusiones que si usted hoy en China logra obtener una productividad laboral de 100 y en India con los procesos y los análisis usted tiene una productividad de 60, India va a hacer una aportación en efectivo a la empresa del 40% restante, con la idea que para la empresa sea igual que irse a trabajar a China y con eso se decide establecer la empresa en India. Eso le ha servido últimamente, en los últimos 10 años, para empezar a atraer inversión extranjera de otro nivel. En los últimos 10 años, esta estrategia les ha permitido atraer empresas del sector de tecnología, específicamente en la producción de celulares. Así como la India es uno de los jugadores más fuertes de su región, en Centroamérica el ejemplo más cercano es Costa Rica, que dedica recursos para la capacitación de su gente, un atractivo para que las empresas extranjeras apuesten por instalarse en este país. Costa Rica lleva desde los 80s una estrategia consistente de atracción de inversiones, entonces nos lleva una ventaja de 30 años. Eso significa 30 años de desarrollo de política, 30 años de desarrollo de expertos, 30 años de desarrollo de parques industriales que empezaron sencillos, pero después de 30 años han ido poco a poco invirtiendo para mejorar la calidad de los mismos. Ese es un elemento. El segundo elemento tiene que ver con que sí hay un entendimiento muy claro que tiene que reconocerse el rol de la inversión extranjera dentro del aparato de gobierno.
En esta línea, Guatemala puede jugar bajo una nueva estrategia de implementación de otros incentivos que permitan la facilidad para poder establecer empresas extranjeras, tal y como lo hacen estos países. Al regresar aquí en Guatemala no se detiene, continuaremos con este viaje virtual dentro de nuestro juego de estrategias para descubrir qué cartas posee Guatemala en esta competencia y si estos recursos son suficientes para convencer a las empresas a que inviertan en un desarrollo en conjunto. Y además, no te pierdas el desenlace de este juego con nuestras conclusiones. ¿Tiene Guatemala el perfil de campeón? Quédate para descubrirlo. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Y bueno, ¿qué te parece si volvemos a nuestro juego virtual? Con un simple chasquido de dedos continuaremos expandiendo nuestro imperio. Muy bien, ahora sí, y es que para que nuestras estrellas del torneo, es decir, los inversionistas, se sientan más atraídos para instalarse en Guatemala, es muy importante ofrecerles estos recursos especiales que funcionarán como incentivos. Ya es nuestro turno, pero lastimosamente nuestra mano está casi vacía de recursos. Veamos qué soluciones hay sobre la mesa para llenarnos de ellos en esta tercera parte de nuestro reportaje. Cambio de turno. A la India y a Costa Rica ya tuvieron el suyo. Y ahora es el momento de que Guatemala lance los dados. Si bien ya mencionamos que nuestro país tiene algunos recursos, estos no podrían ser suficientes. Pero ojo, existe un abanico de estrategias que nuestro país puede poner en marcha para avanzar. En esta jugada, Guatemala se encuentra en desventaja. Los recursos limitados que ofrece a las empresas extranjeras están obstruyendo el proceso para que éstas se instalen. Nos hablaban de un plazo de 2 meses para formar la sociedad, se terminó demorando casi 6 meses y luego cada proceso que uno necesitaba, como tener un garante, no había información suficiente. Hay muchas restricciones cuando tú eres una empresa extranjera, te piden cumplir requisitos que obviamente por ser extranjero no los puedes cumplir. Entonces todo va entrabando el proceso y va generando pérdidas de tiempo. Hoy tenemos todavía temas pendientes como por ejemplo los trámites para migración para el personal que viene de Chile a apoyar y a capacitar acá. Ya tenemos casi 6 meses y nos dicen que en promedio nos faltan 8 meses más todavía para terminar el proceso. Es claro que comparado con la región, Guatemala está atrás en la parte de incentivos fiscales y tiene muchos retos en materia de costos. Y eso hace que debamos de prestar atención a cómo reducir la brecha que hoy tenemos, no solo respecto a la región, sino también respecto a otros países que estando en los mismos sectores económicos que está hoy Guatemala o que podría estar para empezar a generar más y mejores empleos, necesitaríamos equipararnos para estar en iguales o mejores condiciones. Para generar esas condiciones que hacen falta, Lizardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, considera importante el involucramiento del sector privado, del sector público y de la academia. Esto para armar programas académicos con becas que permitan capacitar a los jóvenes que se involucren a las nuevas industrias que apuesten por instalarse en el país. Para ello, un jugador clave es el Ministerio de Economía. Lo que estamos evaluando es qué peso se le va a dar a qué tipo de incentivos para que el rol del Ministerio de Economía en la atracción de inversiones también sea un rol con una visión de mediano y largo plazo y no necesariamente solo de atender las necesidades de corto plazo del inversionista. De nuevo, entonces, todavía es muy temprano para nosotros para hablar de cuestiones específicas nuevas, pero esperamos que ello surja de este análisis que estamos tratando de realizar.
Además, para lograr ese clima favorable de inversión, hay una carta clave que puede contener este y otros incentivos: la Ley General de Inversiones. Una nueva ley de incentivos que atraiga inversión tiene que estar sustentada fundamentalmente en el concepto de oasis de competitividad, en el concepto de la tecnología para llevar a cabo todos los controles que necesite el recaudador, pero todas las facilidades que necesita el ente promotor para que los inversionistas pues no se nos vayan de largo. Interesante el papel que juegan los incentivos en este torneo de inversiones que Guatemala necesita ganar. Por ello, es de suma importancia saber los ajustes pendientes por hacer para que Guatemala ofrezca mejores recursos, como trámites más fáciles e incentivos en sectores que generan empleo, como las industrias ligeras, entre otros. Para profundizar y analizar más acerca de este tema, tenemos en el set de Guatemala No se detiene a Rubén Morales. Él es director de Guayacán Trade Investment, también experto en sostenibilidad y recursos corporativos. Igualmente fue ministro de Economía en Guatemala. Así que Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al cronómetro. Vamos a explicarle a nuestro invitado y a toda la audiencia cuál es la dinámica de este segmento mencionado como el cronómetro. En pantalla, nuestro invitado va a tener 45 segundos para abordar la categoría de un tema. Cabe resaltar que en este programa tenemos 2 temas por mencionar. Luego, si el invitado requiere de más tiempo, solamente debe presionar el botón que tiene a un lado. Rubén, ¿listo? Listo. Arrancamos con el primer tema o la primera parte de este segmento y tiene que ver con los ajustes de corto plazo que se pueden hacer para inversionistas. Por favor, nuestro equipo de producción, las cajas aleatorias para conocer la primera categoría que va a abordar nuestro experto y es... allí la tenemos. Vamos a hablar acerca de la rapidez en trámites y licencias. Rubén, tiempo en pantalla, comenzamos. Bueno, lo primero en trámites y licencias, creo que a todos se nos viene a la mente rápida las licencias de construcción para plantas industriales, para edificios, para centros comerciales, y hemos visto que esto ha sido uno de los factores más importantes para facilitar las inversiones en el país. Lo otro ha sido también los estudios de impacto ambiental, que por muchas razones son indispensables, pero también desde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales facilitar este tipo de estudios, de licencias, y sobre todo ahora que los criterios ambientales a nivel mundial también están más exigentes. Y un tercero que yo mencionaría es relacionado a los registros sanitarios, tanto de alimentos como de productos farmacéuticos, porque estos son necesarios indispensablemente para la producción y distribución en Guatemala. Muy importante esos 3 puntos que menciona Rubén justamente para hablar sobre la simplificación de trámites y licencias. Pero ¿qué otro ajuste es necesario para los inversionistas en esta oportunidad? Vamos a ver qué categoría vamos a abordar con nuestro experto. Por favor, nuestro equipo de producción, vamos a conocer esa categoría. Cajas en pantalla y tenemos la facilitación de contactos con proveedores en esta oportunidad. ¿Qué nos dice nuestro experto? Bueno, aquí hay una gran oportunidad no solo para atraer inversiones, sino también para impulsar la economía nacional. Aquí se pueden desarrollar muchos tipos de encadenamientos con las empresas extranjeras que vienen a invertir y que necesitan algún tipo de insumos o de materias primas para producir en Guatemala. Guatemala es muy rico sobre todo en la agroindustria, en productos alimenticios, productos agrícolas, pero también en manufacturas como madera, por ejemplo, o minerales, minería. Entonces aquí se abre una gran oportunidad para poder ofrecerle a los inversionistas poder trabajar desde el país con proveedores locales, y eso impulsaría muchísimo más la economía nacional. Menciona algo muy cierto, Guatemala es muy rica en esta oportunidad. También me atrevería a decir que en talento humano. Vamos con la tercera categoría. Cajas en pantalla, por favor, para conocer de qué vamos a hablar en esta oportunidad, y tiene que ver con el soporte en capacitación de personal. Adelante, Rubén. Bueno, yo creo que esto es algo de lo más relevante para atraer empresas extranjeras en el país.
En la medida que existan en Guatemala recurso humano capacitado con todas las competencias que requieren empresas extranjeras, en esa medida también las empresas se van a establecer acá. Para todos es conocido que, por ejemplo, el conocimiento del idioma inglés, el conocimiento de las capacidades en matemáticas, también en todo lo que se refiere a tecnologías de la información, de eso hace que el recurso humano en un país sea muy atractivo y es un factor indispensable para que las empresas extranjeras puedan establecerse y escoger a Guatemala como un destino para su inversión. Cada día las tecnologías están evolucionando muchísimo, muy rápido, y en la medida que Guatemala pues también invierta en el recurso humano, en esa medida también las empresas extranjeras se van a establecer acá y nos van a escoger sobre otros países. Muy bien, ahora vamos con nuestro segundo tema, con esta segunda parte del cronómetro de este día, y tiene que ver con los incentivos no fiscales nuevos que pueda aplicar Guatemala. Por favor, cajas en pantalla para conocer la categoría que vamos a abordar en esta oportunidad acá en el cronómetro, y tenemos que comenzamos con incentivos por investigación y desarrollo. Bien, en el caso de Guatemala, no nos hemos caracterizado por desarrollar muchos productos, pero sí hay competencias para eso, sí hay calidad para eso. Y recibir este tipo de incentivos por parte del Estado hacia las empresas que vienen a producir acá o a las empresas mismas nacionales que están en el país, en esa medida se van a ir invirtiendo, las empresas van a ir invirtiendo en investigar y en desarrollar nuevos productos, nuevas metodologías, nuevos servicios, procesos. Guatemala tiene muchos productos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia reciente, y en la medida que existan incentivos para desarrollar nuevos productos, en esa medida también las empresas van a ir invirtiendo. Así que esto es algo muy importante para que las empresas tengan en consideración y que el Estado sobre todo pueda otorgarlo a las empresas. Hablando de incentivos de desarrollo e investigación, vamos a conocer la siguiente categoría y tiene que ver con incentivos por proyectos de sostenibilidad y responsabilidad empresarial. Yo haría bastante énfasis en los incentivos por sostenibilidad. Actualmente hay una tendencia a nivel mundial que es por muchos conocida, en inglés el ESG o en español ASG, que es todas aquellas prácticas relacionadas con el ambiente, lo social y la gobernanza. Entonces, en la medida que las empresas se estén invirtiendo en estos tres criterios, en esa medida también el Estado, el gobierno, podría darle incentivos a las empresas en la medida que ellos van invirtiendo. Si las empresas invierten en prácticas, en buenas prácticas ambientales o sociales, podrían recibir un incentivo, y en esta medida pues el impacto ambiental o social de muchas de las operaciones industriales o agroindustriales serían mucho menores, y así sería muy atractivo el país también. Vamos a conocer inmediatamente la tercera categoría de esta segunda parte del cronómetro del día, y tenemos que trata acerca de incentivos específicos por sector. Rubén, te escuchamos. Bueno, esta es una pregunta súper interesante. En el caso, por ejemplo, en las municipalidades, o si se quiere atraer empresas a que inviertan, que se establezcan en los departamentos, en áreas urbanas más alejadas de la ciudad capital, y los incentivos no fiscales que yo me atrevería a decir que estoy pensando es en conectividad, todo lo relacionado a Internet, el acceso a Internet y también el acceso a la electricidad, a la energía eléctrica. Estos son dos incentivos no fiscales que el Estado, incluyendo las municipalidades, podrían otorgar a las empresas para atraerlos hacia la inversión, no digamos la infraestructura. Pero en el caso de electricidad y de telecomunicaciones, sería indispensable para que las empresas puedan establecerse. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por atendernos. Acá en Guatemala no se detiene, hablando justamente de los ajustes para inversionistas y también de incentivos no fiscales con esta dinámica del cronómetro. No hizo falta tampoco presionar el botón. Pudimos hablar de manera muy sencilla y simple para toda nuestra audiencia. Gracias, Rubén. Un gran gusto. Rubén Morales, exministro de Economía. Y en esta oportunidad, además de agradecerle nuevamente a nuestro invitado, vamos a hablar acerca del reportaje especial, porque tenemos la visión de otro especialista que nos puede decir cómo ganar puntos en ese torneo en el que está el país, de atraer inversiones, todo esto en un nuevo Pregúntale al experto. Guatemala no se
Les saluda el licenciado Alfredo Vances, experto en Derecho de Comercio Internacional y Derecho Mercantil. Estamos en Pregúntale al Experto. ¿Por qué es importante que un gobierno garantice a un inversionista la protección contra la expropiación? Para el caso de Guatemala, que maneja un sistema democrático, no debe de haber dudas y no debe de haber inestabilidad por el temor a las expropiaciones que siempre los inversionistas extranjeros y nacionales van a tomar en cuenta. De tal manera que es responsabilidad del gobierno central mandar ese mensaje y trabajar constantemente para establecer la forma de tener esa certeza jurídica relacionada con las inversiones. Las transferencias de fondos internacionalmente. Las transferencias de fondos internacionalmente son muy importantes para el desarrollo de un país y al mismo tiempo para que esté conectado internacionalmente en las transacciones económicas que se desarrollan. Guatemala cuenta con un sistema financiero sólido que permite desarrollar estas actividades para la interacción económica mundial, regulada por la Superintendencia de Bancos, lo cual da certeza jurídica a estas actividades para los inversionistas. ¿Por qué es importante que un gobierno garantice el trato igualitario en las inversiones? Es importante ese trato igualitario cuando el inversionista debe de estar seguro que tendrá un trato justo y que la legislación mantendrá el comportamiento que el inversionista evaluó. De tal manera que para el gobierno es importante mantener esa presencia y demostrar que cuida que el inversionista se sienta seguro en el país. ¿Por qué es importante que un gobierno garantice a un inversionista la seguridad jurídica? Este eje transversal como fuente de derecho es importante que el gobierno mantenga constantemente una vigilancia para que las condiciones sobre las que el inversionista decidió colocar la empresa o las inversiones en Guatemala se mantengan a lo largo de su funcionamiento. La seguridad jurídica de esas inversiones es importante que el gobierno mantenga una constante vigilancia para que podamos tener un desarrollo sostenido y en armonía para toda la sociedad guatemalteca, generando empleo, transferencia de tecnología y que le permita al gobierno invertir los recursos que proveen la iniciativa privada a través de estas inversiones. Guatemala no se detiene. Soy Wendy Mena, soy la coordinadora del eje de atracción de inversión extranjera de Guatemala no se detiene. ¿Qué incentivos no fiscales puede ofrecer Guatemala a las empresas del mundo que buscan dónde invertir? Las multinacionales están buscando básicamente dos cosas: predictibilidad y estabilidad. Especialmente para esas empresas grandes que van a hacer grandes inversiones en capital, que pueden ser terrenos, edificaciones, maquinaria, construcción. Es por eso que uno de los principales temas es la certeza jurídica. Las empresas necesitan saber que va a ser fácil operar en el país donde se van a instalar y entonces lo que necesitamos es simplificación y digitalización de los procesos. Necesitamos que una empresa al iniciar operaciones pueda abrir la empresa de manera rápida, pueda
obtener todas las licencias de construcción y permisos de manera rápida. Y el otro tema es el talento humano. El otro gran incentivo que puede ofrecer el país es facilidades para toda la capacitación y reclutamiento del talento humano que van a necesitar las empresas para instalarse al país. Esto se puede crear a través de programas especiales con el INTECAP, con las universidades o otros centros de capacitación en donde nos adelantemos a la necesidad de los inversionistas en materia del personal tecnificado que van a necesitar y que podamos realmente ofrecerles las condiciones competitivas para poderse instalar en el país. Guatemala no se detiene. Gracias por acompañarnos en Guatemala no se detiene y siendo parte de esta travesía por el campeonato de las inversiones en nuestro tablero virtual. Y es que hemos llegado a la última etapa del juego, así que cartas en mano para continuar. Y ya que tenemos claro que existe un menú de acciones disponibles y no necesariamente todas tienen que ver con dinero, descubramos cuáles podrían ser aplicables en Guatemala, así como el papel que juegan las autoridades en este torneo y cómo ser más estratégicos para generar empleo. Veamos esta última parte del reportaje de hoy. Hay una baraja de recursos que Guatemala puede replicar de estos países que llevan la delantera, que le permitan sacar provecho en cada turno. Estos son incentivos que deben ser liderados por el Ministerio de Economía. Aquí son muchos ministerios los que tienen que ver. Diríamos, el Ministerio de Economía tiene un liderazgo importante en todo este tema. Sin embargo, no es el único que tiene que trabajar en eso. Y eso creo que es algo que se tiene que entender a nivel Estado, a nivel de todos los ministerios para empezar, de que realmente todos ellos tienen un pedacito. Migración tiene que facilitar las visas, Salud Pública tiene que facilitar las licencias sanitarias, Medio Ambiente tiene que facilitar las licencias medioambientales, las municipalidades tienen que facilitar las licencias de construcción, todo eso. Y entonces aquí lo que se necesita es que realmente el Ministerio de Economía, que es el que tiene el mandato de atracción de inversiones, tiene que trabajar con todas estas entidades y que realmente sea un proceso de nación en el que nos involucramos para atraer estas inversiones. Esta tarea se lidera desde el Viceministerio de Inversión y Competencia, una tarea que está en manos del viceministro Antonio Romero. No tenemos actualmente una lista de incentivos concretos que estemos evaluando. Es como una visión holística de la estrategia de atracción de inversiones que ciertamente incluirá algunos incentivos, pero en el fondo de esto lo que hay es una decisión de comenzar a ser más estratégicos en el tipo de inversión que estamos buscando. Para seguir en la jugada, Fanny de Estrada, directora de Relaciones Institucionales de Agexport, recalca la importancia de impulsar una ley que contenga incentivos para los inversionistas extranjeros. Hay que crear una verdadera ley que atraiga, que sea amigable, que todo sea fácil y que el inversionista se instale en este país. Tiene que ser una ley que debe ser consultada con quienes han estado usando estos mecanismos de hace 30 años y quienes también conocen lo que está pasando en otros países y cómo otros países están llevando las oportunidades. Entonces tenemos que estar ahí para aportar eso, pero por supuesto a quien les corresponde el liderazgo es al Ministerio de Economía, que es el ente promotor del país, de la economía. Para contar con más incentivos, como la facilitación de trámites de visas, la capacitación de la mano de obra, así como la agilización de las licencias que le permitan a una empresa extranjera operar en el país y generar nuevos empleos, es necesario impulsar desde el Ministerio de Economía una ley general de inversiones. Costa Rica y la India llevan la ventaja. Por ello, Guatemala debe realizar una jugada maestra en su segundo turno, para que de esta forma podamos acercarnos y tomar revancha con los países que competimos. Una tarea desafiante, pero no imposible.
Y es que luego de consultar con nuestros expertos, en mi mente se quedó resonando un concepto clave para ganar: misión comercial. Un escuadrón entrenado para captar y traer socios comerciales e inversionistas, pero te lo explicaremos de una manera más divertida y fácil en un nuevo Ahora Sabes Más. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Alberto. Y es que para que Guatemala pueda atraer más socios e inversionistas al país, debe implementar estrategias eficaces. Una de ellas es la misión comercial. Pero bueno, seguramente te estarás preguntando qué es una misión comercial. Producción, cambio de música, por favor. Excelente, ahora sí. Una misión comercial es una herramienta de promoción que te permite exponer los atractivos del país que representas y negociar con empresas internacionales potenciales para que se instalen en tu territorio. Veamos cómo está conformada una misión comercial. Líder de la misión. Generalmente es un alto funcionario gubernamental o el jefe de la Agencia de Promoción de Inversiones o Comercio. Su rol es representar oficialmente al país y liderar las negociaciones. Todo un líder. Especialistas en comercio e inversión. Ellos poseen un conocimiento profundo en las áreas de comercio e inversión del país, incluyendo ventajas competitivas, oportunidades de mercado y detalles sobre el clima de inversión. Trabajan en la preparación de material promocional y en la presentación de oportunidades a potenciales inversionistas. Muy analíticos y creativos, ¿no? Representantes sectoriales. Ellos son expertos en sectores específicos de interés como turismo y tecnología. Tienen la capacidad de hablar con autoridad sobre las oportunidades en esos campos y responder preguntas un poco más técnicas. Grandes conversadores, sin duda. Asesores legales y fiscales. Especialistas que pueden informar sobre el marco legal y fiscal del país, incluyendo incentivos para inversores de otros países, así como las regulaciones de importación y exportación o cualquier otro asunto legal relevante. Así que relájate porque tus temas legales están en buenas manos. Y representantes de empresas locales, es decir, los directivos de empresas nacionales que buscan expandirse internacionalmente o que pueden beneficiarse de la inversión extranjera. Su participación en una misión comercial es muy importante, ya que portan una perspectiva real sobre hacer negocios en el país. ¿Sabías estos datos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Guatemala no se detiene. ¿A qué prioridad deben dar seguimiento las nuevas autoridades de economía para acelerar la atracción de inversiones? En este momento lo más importante es que necesitamos poner a Guatemala en el radar de los inversionistas. Ya el país ofrece condiciones estupendas para que una empresa se venga a instalar, pero el problema es que no nos conocen y para eso necesitamos reforzar todo lo que se hace en materia de promoción del país en el extranjero, a través de temas como las giras presidenciales, los eventos de promoción de inversión que pueda hacer la agencia de inversión pública privada que hay en el país, que promueve inversión extranjera, a través de utilizar canales digitales para dar a conocer a Guatemala en el mundo. Ese es uno de los principales temas que tenemos que apuntarle. Y lo segundo sería, como lo dijimos antes, simplificar los procesos, que una vez la empresa esté aquí, se sienta bien atendida y vea que Guatemala no es complicada para iniciar operaciones, sino que es un país en donde van a poder iniciar con sus negocios y poder muy fácilmente operar y hacer crecer sus operaciones. Vaya viaje tan interesante el de hoy. Jugamos y aprendimos muchísimo. Y es que otra de nuestras misiones más importantes en este programa es que tengan las soluciones concretas sobre cada tema que abordamos. Por ello te resumimos la emisión de esta noche en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. El camino para que una empresa extranjera se instale en Guatemala puede ser largo e implicar costos no previstos, pero al posicionarse en el país, abren una puerta para nuevos empleos que benefician a los guatemaltecos.
Para contar con más incentivos como la facilitación de trámites de visas, capacitación de la mano de obra, así como la agilización en las licencias que le permitan a una empresa extranjera operar en el país y generar empleos, es necesario impulsar desde el Ministerio de Economía una ley general de inversiones. La implementación de estrategias eficaces para atraer empresas a Guatemala es una pieza clave en este llamado campeonato de inversiones. Una de ellas es la creación de una misión comercial, cuya finalidad es exponer los atractivos e incentivos que ofrece nuestro país a otros que están interesados en venir a instalarse. Guatemala no se detiene. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y recuerda, Guatemala no se detiene. Será hasta la próxima semana. Guatemala no se detiene. Guatevisión presentó